Sin antes, ¿me podrían decir en qué parte están con el IFEA? ¿Qué hicieron el día viernes? El miércoles les dijo sobre los datos y creo que les explicó sobre Ishikawa, creo. ¿Alguien? ¿Qué hicieron el día viernes? Tal vez ya entraron a diagramas de dispersión o ya descriptiva. ¿Nada? Ok. Entonces vamos a empezar nosotros ya un poco tal vez adelantándonos en la parte de estadística descriptiva. Bueno, ¿qué es la estadística descriptiva? Y bueno, es básicamente su tercer tema. El primero es introducción, luego son herramientas y este es sí, el tercer tema. Bueno, básicamente está enfocado en la parte de recopilar los datos inicialmente, luego los organiza, si los organiza, se procesan, se analizan y lo más importante, y es donde es el pilar de la estadística descriptiva, que se deben de interpretar. ¿Ok? Si es que no interpretan los datos y hacen toda la parte de lo que es el proceso, no les va a servir de mucho. Entonces, la interpretación sencilla es también muy importante. ¿Ok? Es básicamente eso. Nosotros nos vamos a enfocar en los procesos productivos. ¿Cómo podemos describir a nuestro proceso a partir de ciertas medidas? Por ejemplo, las de tendencia central, las de dispersión, incluso las de forma. Yo considero las de forma muy interesantes y muy útiles, ¿no? Vamos a ver gráficos que se puedan de una manera, ustedes algún momento lo puedan hacer de manera dinámica y que se vaya variando y cambiando según a la base de datos que ustedes recopilen respecto a las inspecciones realizadas en un proceso productivo. Entonces, básicamente está eso, enfocado a la estadística descriptiva. Es por eso que debemos dominar esta herramienta ah, mm, eh, de manera detallada. ¿Ok? Si bien es una parte un poco, tal vez, la más fácil de estadística, también la tienen que entender y dominar, ¿ok? Entonces vamos a empezar un poquito hablando sobre, ya dijimos, ¿no? Manejar datos, tenemos que hablar sobre la clasificación de datos, esto para errores también más. Se dividen en dos, la parte cualitativa, o también se llama la parte de atributos, y la parte cuantitativa. La parte cualitativa se divide en dos, en las ordinales o nominales. Y las cuantitativas se dividen también en dos, discretas o continuas. Las ordinales son las que se presentan jerarquía alguna, ¿ok? Por ejemplo, cuando ustedes mencionan, por ejemplo, su rendimiento, ¿no? Por ejemplo, los rendimientos respecto a una cierta actividad. Por ejemplo, que estén pésimos, malos, regulares, buenos, muy buenos, estupendos. Tienen un orden jerárquico, ¿cierto? Van desde abajo hacia arriba. Entonces, hay ciertas variables que pueden ser de manera cualitativa expresados como letras, pero que tienen ese orden jerárquico. Esos son las ordinales, las nominales, las que no tienen jerarquía, por ejemplo, las carreras o las profesiones o u otras, ¿no? Ahora sí, hablemos un poquito sobre la parte de cuantitativo y es la más importante que se va a ver. Es básicamente dos tipos, ¿ok? Estos tienen que entender desde ya, porque luego vamos a ver distribuciones de probabilidad, que también están en base a esto, ya sean discretos o continuos. ¿Ok? Los discretos son básicamente números que se pueden, valores que se pueden contar y están expresados en enteros. ¿Ok? Siempre están expresados en enteros y los continuos son los que se pueden medir y están expresados en lo que son reales. Es decir, que pueden ser enteros, pueden ser valores con decimales, pueden ser valores negativos, positivos o o de esas características, ¿ok? Entonces siempre consideren eso, la parte de que se pueden medir los continuos, ¿ok? Y que se pueden contar los discretos. Ahora bien, ejemplos en control de calidad se pueden apreciar, por ejemplo, en la parte de los enteros, las unidades defectuosas, ¿ok? Las unidades defectuosas o unidades o defectos, más que todo. ¿Ok? Son dos pilares muy fundamentales en el control de calidad, las unidades defectuosas o lo que son la parte de defectos. ¿Son valores que se pueden contar? Sí, unidades defectuosas se pueden contar y están expresados en enteros.
Si ustedes inspeccionan un cierto lote, van a decir, una cierta muestra, van a determinar que existen, digamos, 3 unidades defectuosas, 4 y demás. Los defectos lo mismo, se pueden ir contando los defectos, ¿no? Hay un defecto, dos defectos, son valores enteros. Y su análisis estadístico en la parte de descriptiva es muy diferente a un continuo, ¿ok? No muy diferente, pero sí varía. Ahora sí, en la parte de los continuos, por ejemplo, podríamos hablar sobre los pesos de los ciertos productos, dentro de un producto. O bien, por ejemplo, las dimensiones de una pieza. Cosas que son cuantificadas a partir de un instrumento normalmente, ¿ok? Pueden ser medidos, por ejemplo, el peso con una balanza, las dimensiones con un calibrador o otro instrumento de medición, ¿ok? Esto recuerden siempre, los continuos son valores que normalmente son medidos, como estos ejemplos, y se pueden expresar como números reales. Y los discretos son normalmente enteros. Y eso. Ahora bien, entremos, por ejemplo, hay diferentes análisis. Por ejemplo, cuando se hace un análisis, cuando se hace análisis cualitativos, como está en este punto, por ejemplo, estos son los números de estudiantes de las carreras, ¿ok? Son variables cualitativas, ¿no? Y hacemos lo que ya hicimos en la parte de diagrama de Pareto, lo que es la tabla de distribución de frecuencia. Les voy a pasar este Excel, lo propio, y ustedes lo van a ir viendo. ¿Ok? No me quiero liar mucho en eso. También hay la parte cuando se hablan de datos cuantitativos, pero ya hablando un poquito de lo que es cuando se hablan de datos no agrupados. ¿Ok? Cuando no se deben de agrupar los datos. Cosa que también ustedes lo van a ir viendo. O sea, tal vez no les dé el ingeniero su examen, pero es bueno que lo sepan también, ¿no? O que recuerden. Cuando se tienen datos de carácter cuantitativo y más que todo son datos que no se deben de agrupar, ¿ok? Son datos directamente que se hacen en la parte de la tabla de distribución de frecuencia y no se hacen pasos previos, cosa que tampoco el ingeniero suele ingresar. Ahora sí veamos un poquito sobre datos agrupados, ¿ok? Ahora sí, en esta parte de datos agrupados es básicamente, como se muestra aquí, tenemos un conjunto de datos, ¿ok? Que se han recopilado y que deben de agruparse sí o sí, ¿ok? O sea, no es simplemente, por ejemplo, en este caso creo que me inventé. Sí, me inventé esto. Y básicamente no se hacía nada. O sea, se ponía aquí la variable X, como por ejemplo lo que se hace en el diagrama de Pareto, ¿cierto? Y simplemente se hacía un conteo y listo. Eso es básicamente un datos no agrupados. No se hace nada más que tener a la variable y simplemente contar cuántas veces se repite esta variable. Por ejemplo, en este conjunto de datos, cuántas veces se repite el 1, ¿cierto? Esto más que todo se da, por ejemplo, cuando se hacen investigaciones de mercados, o que se aplica en la parte de datos no agrupados. En control de calidad se ve esto en la parte de unidades defectuosas, si es que se quiere analizar la parte de cuantificar la parte cualitativa, ¿ok? Pero no se suele ver mucho, ¿ok? Pero ahí les dejo esa muestra. Como pueden ver, es muy sencillo, simplemente es contar cuántos, por ejemplo, en este caso, cuántos unos hay en este total de datos, cuántos dos, cuántos tres y cuántos cuatro. Ahora bien, entremos a este ejemplo, donde no podemos hacer eso, ¿cierto? No podemos poner aquí una fila, aquí la variable X, ¿no? La variable X, y simplemente poner los valores y al final contar cuántos valores se repiten. No sería lo adecuado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tendríamos que hacer aquí nosotros es poner, por ejemplo, el primer dato es 1.9, ¿no? Así, y 1.93. 1.93 y los demás, aquí 1.95 y demás, ¿cierto? No debería hacer eso, porque me va a generar una columna muy grande, por ejemplo, aquí ponen todos los valores, y aparte las frecuencias, ¿no? ¿Serían qué frecuencias? Serían normalmente de unos tal vez uno que otro se repite en todo este total de datos, pero más que seguro que tengan una repetición a 2, cosa que no es favorable, ¿sí? Porque aquí se armaría una columna
¿Con cuántas filas? Pues con varias filas. Entonces no sería lo adecuado. Pero es por eso que en esos casos se debe de agrupar los datos. ¿Ok? Entonces ahí también como que tienen que tener ese criterio de cuándo agrupar datos y cuándo no. ¿Cuándo agrupan? Cuando tengo un conjunto de datos y todos estos datos son diferentes. ¿Ok? Como pueden ver, estos son mis totales de datos y como pueden ver, casi todos son diferentes. Tal vez uno que otro se repita, pero no en gran medida, ¿cierto? Entonces, en esos casos sí se deben de agrupar los datos. ¿Ok? Cuando tengan los mismos datos, como en este caso, un conjunto de datos, pero a la vez no son distintos, ahí es que tienen que hacer un análisis descriptivo para datos no agrupados. ¿Ok? En este caso no es necesario agrupar, incluso estarían haciendo un análisis erróneo si hay que agruparían este tipo de datos. Ok, entonces dicho eso, que tal vez el INGE les puede meter algo así, y ustedes directamente, aunque digamos, les dé el doble de datos, ustedes directamente ya vayan a agrupar datos, lo que les va a enseñar tanto el docente como mi persona. Estarían haciendo mal, ok, estarían desde ya fregándola. En estos casos, cuando hay muchos datos, pero esos se repiten, simplemente es un análisis de datos no agrupados, ok, un conteo simplemente. Pero ahora vamos a ver este ejemplito, ¿no? De datos no agrupados. Supongo que también ya han visto y han leído la parte descriptiva o han repasado, ¿no? Los que ya saben. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Me dice, a continuación se presentan 125 anotaciones obtenidas por un analista de tiempos en que el producto reacciona dentro de un reactor. Tomó 5 mediciones de 1000 productos cada día, una muestra, ¿cierto? Durante 25 días. Interpreta los datos mediante un histograma. Vamos a ver lo que es el histograma. Las medidas de tendencia central y las de dispersión. No, aparte de que me dice que interprete, tengo que cuantificarlas, tengo que hallar estas medidas para poder interpretarlas. Me dice que, bueno, esto de aquí lo vamos a ver luego, ¿ok? Básicamente me está diciendo que no es aceptable por el cliente que el producto tarde más de 2.15 minutos y menos de 1.80 minutos. ¿Ok? Es un análisis ya más que todo descriptivo, de probabilidades, perdón. Se considera como producto no conforme. O sea, si es que está fuera de estos valores, es producto no conforme, ¿cierto? Después de esos tiempos. Y se realizan el reembolso del 100% del precio, ¿ok? ¿Ok? Esto se determina mediante una inspección total del cliente por espectrofotometría. Se sabe que en este periodo el costo fijo es de 50.000 bolivianos y que cada producto tiene un costo de 3.5 bolivianos y un precio de 8 bolivianos. Ya es un poco análisis para la parte de costos. El ingeniero es muy fan de esto, por si acaso, ¿ok? Y es por lo más importante del control de calidad, la parte de optimizar los recursos, ¿ok? Entonces es de básicamente minimizar los costos que se tienen por pérdidas, por ya sean defectuosos o por defectos que se presentan en los productos. Es por eso que es muy fan de los costos. Entonces, sí, todo lo le pide calcule la utilidad en este periodo. ¿Qué es esto? No, esto está repitiéndose. Básicamente es eso. Calcule la utilidad de este periodo, considerando estos datos de aquí. Entonces, esto vamos a ver luego. Primeramente, enfoquémonos en lo que es esto de aquí. Interpretar los datos de manera estadística a partir de un gráfico, a partir de medidas tanto de tendencia central y de dispersión. Ok, entonces, como les dije, en este caso ustedes deben de agrupar los datos. ¿Cómo vamos a empezar a agrupar? Debemos de seguir unos pasos. Ok, bueno, el primer paso, bueno, que yo considero es básicamente hallar los valores críticos. Cuando hablo de valores críticos me refiero a hallar el X máximo y el X mínimo. ¿Ok? X máximo, ¿a qué se va a referir? Se va a referir básicamente a lo que es hallar el máximo de mis datos, el valor máximo de todos mis datos. Simplemente voy a poner aquí, por ejemplo, la función máxima entre todos mis datos. ¿Ok? Entonces, lo hacen, si es que se da tal vez presencial, ustedes tienen que ver los datos y ir viendo cuál creen que es el mayor, ¿no? Tal vez sea presencial su examen. Es el 2.3. El X mínimo. El X mínimo simplemente es hallar el valor mínimo, lo propio de todos los datos. Listo, ya tenemos básicamente los X máximo y el X mínimo.
Ahora, el segundo paso es básicamente hallar el rango. Ok. Que se lo representa con la R mayúscula. El rango simplemente su fórmula es básicamente la diferencia entre el X máximo menos el X mínimo. Entonces, ¿cuánto va a valer nuestro rango? El rango en este caso va a valer el ranguito igual a el X máximo menos el X mínimo. Simplemente hacen eso, cosa que es muy fácil. Luego el tercer paso es hallar el número de clases. Número de clases que se lo representa con la K. ¿Ok? Vamos a aplicar lo que es la regla de Sturges. Regla de Sturges. Que básicamente esta regla me indica que K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo decimal de n. Logaritmo decimal, aquí lo voy a poner como log. N es el total de datos, entonces N ¿cuánto vale? N vale, básicamente sería como que contar cuántos datos tengo. Y es básicamente, como pueden ver, 5, 25. 125 datos en total son los que yo dispongo. Entonces simplemente es hallar en función a n, ¿cierto? O sea, acá está en función a cuántos datos tengo. Entonces, en mi caso, A va a valer igual a 1 más 3.322 por el logaritmo decimal, logaritmo en base 10 de n, de 125. Listo, ya tendríamos ahí el valor de K. Este valor de K se debe de redondear al entero próximo. Al entero próximo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está 7.96. Y ojo, no puede manejar decimales. En este caso, sí o sí deben de redondear. Entonces, yo le voy a redondear directamente a 8. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está más cerca del 8 que del 7. ¿Ok? 7.96. Entonces, está más cerca del valor de 8. En caso de que le salga, por ejemplo, un K igual a 7, por ejemplo, si me hubiese salido 7.3, no deben de redondear a 7. Realmente valdría 7. Es al entero próximo. Con esto me indicó, ¿no? Mi docente de estadística. Dime, Alejandra. Ah, sí, y si nos da un valor, digamos, 7,5, ¿a cuál Exacto. podemos Al redondear? mayor, al mayor, Ah, ya, al gracias. mayor. Es mejor al mayor, porque si redondean muchas veces al menor, les va a salir mal la tablita. Ahorita vamos a armar una tablita y si hacen el menor, van a ver que en muchos casos yo se practica básicamente varios ejercicios y, para hacer la prueba y básicamente sí hay fallas, ¿ok? En el redondeo. No les va a salir correctamente. Entonces siempre redondean al mayor. Si sale 4.5 al mayor. Incluso mi docente me decía que cuando sale entre un decimal de 0.4 hacia arriba, sería redondear al inmediato superior. O sea, si me salía, por ejemplo, 7,45, él me decía que es mejor redondear al mayor, o sea, 8, aunque sé que esté más próximo al 7. ¿Ok? Es menor a 0.4 era redondear al inferior, pero mayor a 0.4 era al mayor. Esto básicamente con su experiencia de él, ¿no? Él nos contaba. Y básicamente yo también hice la prueba y sí, normalmente si es 45 también lo redondea al mayor. ¿Ok? Pero eso no lo definen los libros, ¿no? Eso básicamente depende de cada docente. Pero esto es un consejo que les doy. Ahora, bien, se calcula lo que es la amplitud de clase. La amplitud de clase. La amplitud de clase se lo simboliza con la C minúscula. El ingeniero también lo simboliza con la I. No se hace mucho lío el ingeniero, hacen con C o I. Básicamente su formulita es que C es igual a rango sobre el número de clases. Ya les digo, el número de clases es entero porque se trata del número de filas. Ustedes ya saben que es una tabla de distribución de frecuencias. Es el número de filas que va a tener esa tablita. ¿Ok? Básicamente es eso. Por eso tienen que ser sí o sí entero. ¿Ok? El clases, cuando yo les menciono algún ejercicio, clases es el número de filas. Entonces vamos a hallar lo que es la amplitud. Básicamente el rango 0,58 dividido entre el número de clases, entre 8.
Y listo, ya tendríamos ahí el valor de la amplitud. Ahora bien, ¿cómo deben de redondear la amplitud? Eso es un temita también muy particular cuando se manejan este tipo de datos. No hay mucho problema cuando ustedes ya han visto estadística 1, más que todo se manejan datos enteros, ¿cierto? Datos normalmente discretos. Cuando se maneja datos continuos hay que respetar el valor de la amplitud, ¿ok? El ingeniero suele manejar todos los decimales. Si en este caso, por ejemplo, están rayando, y me sale quién está rayando por si acaso, ya lo tengo fichado. Eh, por- cuidado, chicos. Básicamente, ¿en qué iba? El IGEM suele manejar todos los decimales, pero para que sea que cuando ustedes lleven a una hoja, no van a poner todos los decimales, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos que aquí me saliera, me sale este resultado. Muchas veces me puede salir algo así, ¿cierto? Con varios decimales. El ingeniero suele manejar todos estos decimales, pero yo en lo personal no. ¿Ok? Y básicamente es porque yo al hacer básicamente en papel o algo así, es que no voy a manejar todos los decimales, tengo que aprender a redondear. Entonces la amplitud se redondea de una manera muy peculiar, como respetando la estructura de mis datos. ¿Ok? Siempre respeten la estructura de mis datos. Muchos aquí tal vez dirán, sí, yo tengo que redondear al superior. Y eso sí, lo que mencionan los libros es de que se debe de redondear al entero superior. ¿Ok? Bueno, al valor sería, al valor superior. ¿Ok? Es básicamente cómo te lo dicen. ¿Alguna pregunta? Creo que levanto la mano. Opción una pregunta, el NS, los datos que nos dan al principio, creo que ha dicho, se tiene un dato de Sí, 2000, sí. creo 1000 era, ese no cuenta, es lo que no Ah, no, tengo no, duda. no, no. Eso es básicamente un poquito de muestra y población. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere muestra y población. Pero el total de datos son los datos que yo dispongo aquí, como tal. Esta cantidad de datos que se les va a presentar en una práctica o en el examen. Eso es N, el total de datos. ¿Ok? En este Ah, caso son bueno. 125. Ya, entonces, continuemos. Redondear al valor superior. Es decir, no siempre redondeen al entero inmediato. Por ejemplo, si aquí redondean, por ejemplo, 0.00, yo voy a redondear a 1. ¿No? Toman esa decisión de redondear a 1. Créanme que están haciendo todo mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo un número de filas, que ahorita vamos a ver, no va a cuadrar con estos datos si manejo esta amplitud de 1. Entonces siempre tienen que considerar redondeo a partir de la estructura de sus datos. En este caso, mis datos tienen una estructura de que hay valores enteros, o sea, básicamente podrían decirse como 2.00, y también hay datos con un decimal, y también hay datos con dos decimales. Ustedes tienen que dar prioridad a los que tienen mayores decimales. En este caso, son los que tienen dos decimales, ¿cierto? Hay muchos datos con dos decimales, entonces yo voy a considerar a mi estructura de datos como dos decimales, un entero seguido de dos decimales. Entonces, ¿cómo deben de redondear a esta en función como tal al número entero con dos decimales? ¿Ok? Siempre respetando la estructura de los datos. Entonces yo voy a tomar en cuenta un valor de C igual a 0,2 decimal, ¿no? Con dos decimales. ¿Cuáles van a ser estos dos decimales? Pues siempre y cuando considerando que el redondeo es al valor superior. Es decir, que en este caso sería 0.08. Básicamente eso. Que yo sé que si aquí redondeo a dos decimales, 25 no redondeas a 8, ¿cierto? Redondearía a 0.07, ¿cierto? Pero no. Recuerden que siempre se redondea al valor superior. Aunque sea aquí 1 o aunque sea 0.5, igual, redondeenlo al superior. Les digo esto porque si es que aquí ponemos 0.07, tal vez no nos salga la tablita de manera correcta. ¿Ok? Siempre al mayor. En caso de tener, por ejemplo, aquí que sean de 3 decimales todos mis datos, ¿cómo tendría que redondear? Si yo hubiese tenido este tipo de datos, si yo hubiese tenido esa amplitud, sería la siguiente, sería 0.07 y aquí sería el 2 al inmediato superior, 3, ¿cierto? Siempre al superior y respetando la estructura de los datos, ¿ok? Es lo mejor que pueden hacer. En mi caso es 0.08.
Ok, eso es básicamente. Ahora vamos a ir a la parte de la tablita de distribución de frecuencias. Bueno, la tabla de distribución de frecuencias, a ver un cachito, les voy a... A ver si existe alguna duda. Que esté sacando una captura. No hay duda, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahora la tablita de distribución de frecuencias, que básicamente es esto, ¿no? La estructura que tiene dicha tabla. Entonces vamos a empezar. Como pueden ver, yo inicialmente debo hallar más que todo estas 4 columnas, las primeras 4, ¿ok? Sí o sí me piden para cualquier análisis, de tanto de porcentaje, de dispersión, por ejemplo, también para las medidas de tendencia central. Debo de hallar estas primeras 4 columnas. Entonces yo voy a decir primeramente, voy a definir desde ya cuántas filas voy a tener. Recordemos que el número de clases me salió igual a 8, ¿cierto? K igual a 8. Entonces yo sé que tengo que tener 8 filas. Básicamente aquí ya estaría definiendo cuántas filas voy a obtener, ¿cierto? Ahora bien, ya tenemos el número de filas, tenemos que poner los límites tanto inferior como el límite superior sub i. Ok, básicamente eso. Luego tenemos que hallar lo que es x sub i, que es la marca de clase, y la frecuencia absoluta, ¿cierto? Este también ya lo vimos en el diagrama de Pareto. Entonces, ¿cómo empezamos? Como pueden ver, lo que tienen que hacer, antes que me vaya. El INGE maneja la tabla de distribución de frecuencias considerando los límites, intervalos, perdón, semicerrados. ¿Ok? El INGE suele explicar en todos sus, la parte de, cómo él explica, aplica lo que son los intervalos semicerrados. Es decir, está cerrado en la parte del límite inferior y está abierto en la parte del límite superior, ¿ok? O sea, no está de todo cerrado ni de todo abierto, está semicerrado, ¿ok? En algunos libros van a ver tal vez los límites cerrados, pero ya depende de ustedes, ¿no? Pero en el INGE suele manejar lo que son esta parte de los límites semicerrados, ¿ok? Es decir, cerrado en el límite inferior y abierto en el límite superior, ¿ok? Entonces, empecemos. El primer valor, límite inferior, recordemos que aquí me dice que es el valor del X mínimo. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que mi X mínimo vale 1.72. Y listo, pongo aquí en la primera fila o en la primera clase. Ahora, el límite superior, ¿a qué es igual? Límite inferior 1 más la amplitud. Entonces, el límite inferior más la amplitud, que es de 0.08, redondeado. Lo voy a fijar esto. Básicamente ya tendría. Ahora, el valor del límite inferior de la segunda fila aquí es igual. Me dice que es igual al límite superior de la primera. Entonces, yo lo replico aquí. O sea, va a ser igual a 1.8. Y lo mismo, el otro se repite básicamente, ¿no? Básicamente el límite superior 2 es igual al límite inferior más la amplitud. Entonces, básicamente yo voy a ir a arrastrar todo esto y lo propio con esto. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es esto, básicamente, ¿no? Replicar el límite inferior respecto al anterior. Para cada uno lo replico. Y lo que hago para el límite superior es básicamente al inferior más la amplitud, más 0.08, más 0.08, y así, sucesivamente. Sí tienen como que una manera más estructural, ¿ok? Como les digo, el INGE suele manejar todos los decimales y al final, tipo aquí, digamos, lo puede ir reduciendo, ¿no? Los decimales, sí, ahí. Pero es una manera, pero la verdad es que yo aplico más que todo esto y me parece la que es mejor, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que deben de tener cuidado y qué deben de fijarse? Es lo siguiente, que el valor máximo que ustedes tienen, este valor de aquí, máximo, como pueden ver,
debe de entrar entre sus clases. Como pueden ver, el 2.3 entra, ¿cierto? Entre 2.28 a 2.36, está dentro. Entonces está correcto. Pero, por ejemplo, si ustedes redondean, por ejemplo, en este caso al 8 y aquí al 0.07, a ver, vamos a hacer la prueba. Como pueden ver, ahí está. Ponen 0.07, como pueden apreciar, no está entrando en límites el valor máximo, ¿cierto? El valor máximo no está entre mis intervalos de mi última clase, de mi última fila. Estaría como que me tendría que inventar una nueva clase, ¿cierto? Me tendría que inventar el 9, por ejemplo. Y aquí, ¿qué va a afectar? En este valor ya no va a ser 8, va a ser 9. Como pueden ver, aquí cambia otra vez a 0.64. Entonces, muchos se confunden ahí. Entonces, entran en ese lío. Ahora que pongo aquí 0.6, lo vuelven a modificar. Así sucesivamente. Entonces, para que no se alineen, les digo esto. Siempre redondeen al valor superior, siempre y cuando respetando la estructura de los datos. Ok, eso. ¿Hasta ahí dudas, chicos, de cómo se han construido estos límites? Vean la importancia, ¿no? De por qué hago esto. Porque en el momento del examen, por ejemplo, ustedes redondeen como parezca, digamos 0.0 tanto, entonces no les va a cuadrar, no les va a entrar todo y estarían mal desde ya. Es lo primero que tienen que observar. Si es que realmente el valor máximo entra en mis intervalos. En este caso sí entra, el 2.3 está dentro, entonces estamos correctos. ¿Ok? También les decía, ¿no? Si es que aquí redondeamos directamente al 1, a enteros. Pueden ver, el valor máximo es 2.3. Básicamente, estos de aquí tendrían una ocurrencia de 0, porque ninguno de esos datos estará entre 3 o 9, ¿cierto? Todos están entre 1 a 2, 1, 2, 1, 2. Entonces estarían haciendo malia. ¿Ok? Siempre por eso también en la estructura de los datos. Bueno, la marca de clase, como indica aquí, es básicamente sacar, ¿no? El límite inferior más el límite superior y todo esto dividido entre 2. Básicamente eso. Sacar como que un promedio. ¿Okay? Hacer de esa manera o directamente poner el promedio, si es que lo hacen en Excel. Igual van a tener esta planilla, si es que les da el INGE, aquí básicamente ustedes ponen los datos, van ajustando los rangos y listo, ya van a tener como que de manera automática. Aquí están las marcas de clase, ¿ok? X sub I, desde ya les digo, es la marca de clase. Ok, pero llama marca de clase. Marca de clase o promedio de clase, PC. También algunos libros lo ponen como PC o X sub I. Tal bien lo ponen Y sub I, no se preocupen. Si ven Y sub I en la parte de datos agrupados, es la marca de clase también, ¿ok? Algunos libros también lo ponen Y sub I. El ingeniero tal vez pone Y sub I, ustedes tal vez complicándose. Entonces Y sub I también es la marca de clase. Entonces, listo. Básicamente es eso, ¿no? Sumar el límite inferior más el superior sobre 2. Es básicamente hallar el punto medio entre estos intervalos. Ahora bien, la frecuencia. ¿Cómo se hacía normalmente cuando era, pues, presencial? Básicamente, el INGE tenías que contar, ¿no? Básicamente, hacer un conteo y ahí te tardabas todo el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el primer dato, 1.92. Yo lo tiqueaba y decía, 1.9, perdón. ¿Dónde está? ¿Entre qué intervalo está? 1.9 está entre este valor de aquí, entre este intervalo, ¿cierto? Está entre 1.88 y 1.96. Entonces aquí ponían un palito. Un palito. Ahí no. Palito. Sí, el 1.93, ¿dónde está? Lo cliqueábamos, poníamos 1.93, ¿dónde está? Estaría aquí, ¿cierto? El 1.93, entonces también pondríamos aquí otro palito. Así, imagínense para este caso, que así daba el INGE, de 125 datos, ¿no? Básicamente se te iba todo el examen ahí. Las 2 horas que daba. Entonces, básicamente, ahora tienen una ayuda que es el Excel. Entonces, yo les recomiendo que ni bien si es que se les da algo así, ustedes manejen el Excel y simplemente transcriban los datos, los resultados y las fórmulas a papel. Créanme que se van a ahorrar mucho tiempo a comparación de cómo antes era. Entonces, vamos a aplicar lo que es la función del Excel. Pero sin antes, algunos tal vez ya se han preguntado, ¿no? ¿Qué pasa si es que aquí yo tengo un valor de 1.8? ¿No?
Por ejemplo, estoy viendo aquí, por ejemplo, este valor. Al contar este. El 1.88, ¿dónde iría? ¿No? Yo tengo el valor de 1.88. Me dicen que va a ser presencial el examen, ¿no? Por chat. Y sí, chicos, tal vez sea presencial. El Inge y les conviene, yo creo, presencial, pero sí tengan una buena calculadora, una HP para manejar esto en una hoja de Excel de las HPs. Yo tengo, por ejemplo, una Casio que es un poco más, que se puede hacer estas cositas. Entonces, eso. Ya, ¿dónde estaría el 1.88? ¿En qué clase estaría? Me dice, está bien, Julio, en la tercera, ¿cierto? En la tercera. ¿Por qué? Recuerden, y esto es muy importante, estamos hablando de límites semicerrados. Como les decía, aquí está cerrado, pero aquí está abierto. Es decir, si me toca un valor de 1.88, yo lo voy a considerar aquí o aquí. ¿No? Es la pregunta que les viene a la cabeza. ¿Dónde considero, aquí o aquí? Pues consideren en el que está cerrado, porque en este valor es que realmente llega al 1.88. Aquí, al ser abierto, me está diciendo que básicamente el valor que corresponde es 1. Por así decir, 7. 9999. Okay. No, perdón. Ya 87. 87.999. Algo así, ¿cierto? Básicamente es eso. Aquí no está llegando el valor de 1.8, sino que se está aproximándose de una manera continua, pero no llega al valor de 1.88. ¿Ok? Entonces, ¿dónde deben de considerar ese 1.88? En la tercera. Aquí tendría que contar. ¿Cierto? Entonces, eso. Ahora bien, si yo manejo la función del Excel, ustedes deben de hacerse una columnita. Eso no lo van a poner, ojo, en su práctica o en su examen. Una columna del límite superior o ficticio. ¿Ok? Lo pongo como L sub al Excel. ¿Okay? Al Excel. Básicamente es decir, va a ser igual al límite superior menos, por ejemplo, yo lo pondría así, menos 0.00000. ¿Ok? Tal que este valor yo sé que no es 1.88. Si nosotros desprendemos todos los decimales, es un valor de 1.79999. ¿Cierto? No está bien. No está mal. Y ahí, arrastro para todos. ¿Ok? Es básicamente hago un tipo, algo para que esto no llegue a 1.80. ¿Ok? Entonces, eso. Ahora bien, hago lo que es la formulita. Ustedes van a poner simplemente la fórmula de frecuencia y van a seleccionar los datos, ¿no? Me dice seleccionar los datos. Entonces, yo selecciono todos mis datos que yo tengo, en este caso todos estos datos, y me dice luego, los grupos se va a referir al límite superior. En este caso, en un video vi que el IGE maneja esto, una clase. Las primeras, bueno, el 2020. Si mal no recuerdo, sí. Manejaba estos de aquí. Pero había un error ahí, ¿ok? Hay un error porque cuando ponen esto, si me toca 1.88, va a considerar, creo que a los dos, ¿ok? O sea, se cuenta tanto en el 2 y en el 3. O sea, ahí creo que como un error. Lo que tienen que hacer realmente es hallar esto de aquí, con respecto al límite superior respecto al Excel. Entonces yo los voy a fijar para que no se muevan tanto esto como esto. ¿Ok? Lo fijo con F4 en la parte de los grupos, también de los datos y de los grupos. ¿Ok? Y esto, apretan Enter. ¿Ok? Listo. Básicamente, este es el resultado de la frecuencia del primer intervalo. Es decir, que existen 4 datos entre 1.72 y 1.80. A continuación, lo que tienen que hacer es básicamente seleccionar, ojo, no arrastren, ¿ok? No hagan esto, no arrastren, sino seleccionen simplemente. Es decir, yo voy a venir y voy a seleccionar todos estos datos. ¿Ok? La parte de la columna delimitado por las filas, que son mis clases. Y a continuación apretan F2. ¿Ok? F2. Les tiene que salir de esta manera. Tienen que activarse otra vez la fórmula frecuencia. Y a continuación es apretar Control, Shift, Control, Shift y Enter. ¿Ok? Listo. Básicamente ya les tendría que botar todas las frecuencias reales del conteo. ¿Ok? Una prueba de su validez, ya recuerden y siempre les dije, la sumatoria de las frecuencias que es igual a n, ¿cierto? Entonces la prueba innata de esto va a ser la sumatoria
No sé por qué no me da. Ya, voy a tener que hacer a la antigüita. Suma todos estos datos, ¿cierto? La sumatoria de las frecuencias absolutas tiene que darme, no me da, estoy fallando. En este caso sí me da, ¿no? Me da efectivamente el valor 125. Si ustedes se toman el tiempo y hacen el conteo así correspondiente, digamos, ¿no? El 1.88 lo considero aquí abajo y demás, les da lo mismo. Yo ya lo hice la prueba, ¿no? En su momento oportuno. Pero si en caso manejan como, por ejemplo, a ver, ¿ya? No, a ver, vamos a ver cómo varía. Vamos a poner esto. Vamos a seleccionar todos los datos. Y a continuación, fijo con F4 y pongo punto y coma y pongo los límites superiores, ¿ok? Solamente pongo estos datos. Hago lo mismo y, como pueden ver, ya me está dando 7 aquí. Voy a marcar todos y voy a apretar F2, mismo, Control Shift. Vamos a ver la prueba de cuánto sale la suma. Bueno, también me sale 125. Pero ustedes así hacen la prueba, va a variar, ¿ok? Aquí, en ese 1.88. Es 1.88, ¿dónde va realmente? Va aquí, ¿ok? Y creo que en estos casos lo considera, si mal no recuerdo, aquí o algo así. Entonces, eso ustedes lo hacen la prueba. Yo hice la prueba en su momento oportuno y hay diferencia, como pueden ver, vean, aquí, ¿ok? Es más o menos que esto es como que si estarías manejando límites cerrados, ¿ok? Y esto es cuando manejas realmente límites semiabiertos o semicerrados, ¿ok? Ustedes lo hacen la prueba. Entonces, eso, dense un poquito, unos pocos datos, ¿no? Unos 10 datos y vayan, hagan el conteo y a ver cuánto y cómo varía, ¿ok? Pero van a ver que realmente es como debería hacer es esto. Entonces, dicho eso, ya tendríamos ya la parte de la tabla de distribución de frecuencias inicial. Lo que a continuación tienen que hacer es normalmente hallar G sub I mayúscula. Que recuerden que es la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. El primero lo repito y los siguientes básicamente voy sumando. Cosa que también ya han practicado, también ya han dominado en la parte del diagrama de Pareto en su práctica. Entonces no hay problema. Si quieren también hacemos H sub I y H mayúscula sub. Prácticamente es P sobre N. Y el... Bueno, y el H sub I es igual básicamente a esto más esto aquí. Las acumuladas. Pues ya saben esto muy bien, no voy a explicar de nuevo. Listo, ya tendrían básicamente una tablita de distribución de frecuencias. No es necesario que hagan todo, ¿ok? Depende del ejercicio. Yo estoy haciendo esto de manera complementaria, pero creo que esto no me va a servir de nada, ¿ok? Las H sub I, creo. Entonces, básicamente, hasta aquí sí o sí es obligatorio, ¿ok? Les digo desde ya, hasta aquí sí o sí tienen que llegar frecuencias. Esto de aquí también es importante para hallar una medida de tendencia central. Entonces, ya. Vayamos a lo que nos pedía, el histograma, ¿cierto? El histograma, y aquí estamos aplicando ya una medida de una herramienta de control de la calidad, que es básicamente, existen diferentes tipos de histogramas, ¿ok? Existen histogramas en función a las frecuencias absolutas, y es lo más aplicado. Existen histogramas respecto a las frecuencias absolutas acumuladas. Existen histogramas en función a las relativas y a las relativas acumuladas. Esto se los llama, por ejemplo, para las frecuencias para el de frecuencias absolutas acumuladas se los llama ojivas, ¿ok? Diagrama de ojivas. El Inge medio que a veces medio que le da y les puede preguntar. Realiza el diagrama de ojivas. Algunos en ese momento van a estar como que, ¿qué es el diagrama de ojivas? Entonces, a ver, aquí se lo voy a poner. No lo vamos a ver porque por el tiempo, pero ustedes lo pueden ver. Existen histogramas de frecuencias absolutas. Existen histogramas de frecuencias relativas, las cuales se aplican mucho para distribuciones de probabilidad relativas. Para probabilidades, ya han visto simulación también en gestión de la producción o están viendo o ya han visto.
Y la parte también existen las ojivas, ¿ok? Ojivas. Ojivas mayor y menor. Menor que. También existen las gráficas de cajas y bigotes. De cajas y bigotes. También existen las gráficas de cuartos o circulares. Circulares. ¿Qué más? Las más importantes. Estas gráficas, ¿ok? En estadística. Las que ahorita les puedo mencionar. Estas gráficas. Nosotros vamos a ver básicamente, o sea, básicamente son similares. Lo que sí son algo nuevo son las cajas y bigotes y las circulares, ¿ok? Eso lo pueden ver ustedes, y las ojivas. Investigar, no les digo que les va a meter, pero tal vez, ¿no? Tal vez. Para que tengan idea de que las ojivas, básicamente, en ese cachito pueden poner en internet, como si es que es virtual, que es una gráfica de ojivas. No suele meter, como les digo, pero nunca está de más darles ese tipo de recomendación. Pues vamos a empezar haciendo el histograma, ¿ok? De frecuencias absolutas. Histograma de F directamente, frecuencias absolutas. Básicamente lo que tienen que hacer aquí es, yo lo voy a hacer en el Excel, y voy a trazar simplemente una gráfica como la de Pareto, de rectángulos. Y está aquí, y ahí está. Ahí está, básicamente es eso. Histograma, ¿ok? Básicamente eso de aquí. Como pueden ver, en el eje X, ¿qué tendría que estar? Yo lo voy a poner aquí, a ver. En el eje X yo voy a poner las marcas de clase, ¿ok? Porque no se me da aquí. Voy a poner las marcas de clase y listo. Ya tendría, ¿no? Por ejemplo, para una marca de clase de 1.96, que es de la primera clase, tiene una frecuencia de 4. Y de 1.84, la que está aquí. ¿Qué frecuencia tiene? 21. Y así, ¿ok? Rectángulos delimitados en altura con respecto a las frecuencias absolutas. En caso de que les pida histograma de frecuencias relativas, ¿qué es lo que cambia? Simplemente que en el eje Y va a ir las frecuencias relativas, que básicamente va a tener la misma forma, ¿ok? La misma formita. Sí, no varía mucho. La misma formita, pero como les digo, está más que todo eso para distribuciones de probabilidad. Entonces, básicamente es eso. ¿Cómo realmente se hace un histograma? Porque esto es un diagrama de barras, ¿ok? El diagrama de barras se aplica para análisis cuantitativo no agrupado y cualitativo. Pero para cuantitativo continuo, como estamos viendo nosotros, se debe de hacer, cuando se habla de datos agrupados, ¿cómo se debe hacer realmente? Les voy a hacer aquí con un lapicito. Es de la siguiente manera, a ver. Es como deben de hacer. Si les pide histograma, no hagan así, por si acaso. O sea, esto está para que yo les muestre de una manera más fácil, ¿no? En el Excel. ¿Cómo se hace realmente? Es de la siguiente manera. Ustedes van a anotar rectangulitos. Por ejemplo, aquí yo voy a tener el eje X. Imaginemos que esos cuadrados son los cuadrados que ustedes tienen en sus hojas. Y lo que tienen que poner aquí es el límite inferior de la primera clase. Por ejemplo, de mis 1.72. Yo voy a poner aquí 1.72. ¿Ok? Y, por ejemplo, 2 cuadritos después, o 3 si es que ustedes se quieren dar, en su cuaderno, ponen el valor máximo, 1.80. Y luego en el otro, ¿cuánto ponen? 1.96. O sea, básicamente esto es de aquí. ¿Ok? 1.88, perdón. 1.88. Y aquí, que ponen 1.96. Y así sucesivamente para cada uno. Es cómo deben hacer correctamente el histograma. ¿Ok? De esta manera. Todos los rectángulos que tengan pues el mismo ancho. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cómo se hace la parte de la altura? Es básicamente esto, ya saben. Es como han hecho para el Pareto, las frecuencias absolutas. ¿Cierto? Por ejemplo, para el primero es de 4. Ustedes hacen una escala, por ejemplo, siempre consideran el valor máximo. En mi caso es 45, entonces yo voy a decir, aquí es 50, aquí es 40, aquí es 30, aquí es 20 y aquí es 10, por así decir. Y mi rectángulo, el primerito va a ser 4, digamos. Así, ¿ok? Que cubra todo ese rectangulito. Listo. El siguiente vale 21. 21 estaría más o menos por aquí.
Ay, perdón, perdón. El otro sería 45. Ya, esto está casi de tope. ¿Ok? Es lo que tienen que hacer. Juntos, como pueden ver, tienen que estar juntos y aquí abajo tienen que estar los límites. ¿Ok? Algunos textos lo ponen lo que son los X, las marcas de clase, ¿no? Pero a lo que yo vi, ejercicios y también pues, mi queridísimo docente de estadística, nos enseñaba esto, ¿no? Que debemos de poner los límites para una mejor interpretación. ¿Ok? No las marcas, porque las marcas no me están representando algo significativo respecto al diagramita. Por aquí me está diciendo, aquí este rectángulo empieza desde 1.8 y termina en 1.88. Comprende, es mejor que simplemente poniendo las marcas de clase. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. ¿Ok? Eso tienen que hacer. ¿Cómo tienen que hacer sus prácticas? De esa manera, no así. ¿Ok? Básicamente es un esquema visual rápido que se hace pues en el Excel. Ok, voy a usar esto. Y ya, continuemos. Ya estaría nuestro histograma. Esto ya se recuerden cómo deben de hacer realmente. Ahora, bien, me dice también que interprete. ¿Ok? Yo creo que vamos a ver la próxima, por favor, de cómo interpretar un histograma, ¿ok? Cuando hablemos de pruebas de normalidad. Cuando hablemos de pruebas de normalidad, ¿ok? Vamos a hablar sobre interpretación de histogramas, porque si no me voy a tardar ahí mucho. Entonces ya hicimos el histograma. Ahora me está pidiendo también allá las medidas de tendencia central. Ok, ahora vamos a ver sobre lo que es un tipo subtemita de estadística descriptiva, que son las medidas de tendencia central. Ok, eso les dejo también para que lo averigüen, para que sepan también cómo es una gráfica de cajas y bigotes, las circulares, las ojivas, y esto básicamente es lo mismo. Las ojivas es lo mismo, simplemente es manejar esto de aquí. Por ejemplo, esta es la menor que. La mayor que es cuando se habla con una nueva columna, un F sub I, pero lo pones como F sub I asterisco o F sub I prima. Eso sería el mayor que. Básicamente lo inverso a esto. ¿Ok? Pero eso se los dejo a ustedes. Ahora bien, vamos a ver medidas de tendencia central. ¿Ok? Medidas de tendencia central. Ya, vamos allá a lo que son básicamente estas medidas, que son la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Ok? Hay más también, ustedes lo pueden ver, ¿cuáles más hay? Que básicamente son la geométrica, la armónica, la ponderada, bueno, esas. Y aquí estamos considerando tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a calcular. Yo directamente voy a trasladar mis datos que están aquí como números. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ya tengo mi tablita, esto aquí ya no me sirve, de distribución de frecuencias. Ahora tenemos que hallar las medidas de tendencia central. Bueno, el primero, la media aritmética. Luego la mediana, perdón. La moda. ¿Ok? Ya. ¿Qué datos estamos manejando? Sabemos que estamos manejando datos agrupados, ¿cierto? Estamos manejando datos que hemos agrupado en la parte de límites entre intervalos. Entonces son datos agrupados. Esto se maneja cuando son datos no agrupados, cosa que no creo que nos dé el tiempo para ver, pero igual lo tienen ahí. ¿Ok? Ahora bien, empecemos. La media aritmética, lo primero que tienen que hacer es esto de aquí, ¿no? Me pide una sumatoria de los productos de X sub I por F sub I. Entonces, lo que tienen que hacer es armarse como que una nueva columna donde pongan X por F sub I. ¿Ok? Básicamente es multiplicar a la marca de clase por sus respectivas frecuencias. Simplemente es eso y para cada uno. ¿Ok? Simplemente es eso. Y al final sacar su sumatoria. Eso tienen que hacerse adicionalmente una columna. Entonces yo voy a decir la suma de todo esto. Y listo, ya está. No, la sumatoria de lo que es.
de X por F sub I. Entonces ya estoy apto para calcular lo que es el valor de la media aritmética. La media aritmética. Entonces vamos a decir que es igual a X sobre el N, ¿cierto? Básicamente la sumatoria de X por F sub I sobre N 125. Ahí tendríamos la media aritmética que yo lo puedo manejar con 3 decimales. ¿Ok? Eso sería el valor de la media aritmética. Ahora, la mediana. La mediana es un poquito más largo. Bueno, no largo, no es tan directamente calcular. Sino que lo primero que tenemos que hacer es básicamente hallar n medios. ¿Ok? Lo primero que tienen que hacer es hallar n medios. ¿Cuánto vale mi n medio? En mi caso vale 125 dividido entre 2, es de 62.5. A continuación es hallar el valor de I. ¿Ok? El valor de I, ¿cómo lo halla? El valor de I se halla a partir, o sea, el I es básicamente qué fila es, ¿no? La fila puede ser 1 o 8, 1 hasta 8. Eso se define considerando qué valor de las frecuencias absolutas acumuladas es mayor, inmediatamente mayor, al n medios, o sea, a la mitad de los datos. En mi caso, mi mitad de mis datos es 62.5, entonces yo tengo que venir aquí y fijarme cuál es mi n medios. En este caso sería el 70, ¿cierto? Sería el inmediato superior para mi n medios, ¿cierto? 70 es el que está, el inmediato superior de 62.5 de estos datos, ¿ok? Siempre al mayor, y eso es la condición, siempre al mayor. No se pueden irse al menor ni, digamos, a los otros, sino al próximo que esté en esos datos y que sea mayor, al n medios. Una vez identificado este valor, identificamos el valor de I. En este caso sería el valor de 3. Pues básicamente la mediana me está diciendo que va a estar entre la tercera fila o la tercera clase. Luego ya tenemos I, es básicamente aplicar esta formulita, ¿no? Básicamente aplicar esta formulita de la mediana. Que básicamente va a ser igual a, bueno, aquí, va a ser igual a límite inferior sub I. El límite inferior de la tercera clase, que sería 1.38, más la amplitud de clase, que sería 0.08, ¿cierto? Esa era la amplitud de clase, 0.08, por n medios, que sería 62.5, menos la frecuencia acumulada anterior, y menos 1. Es decir, si I era 3, menos la frecuencia acumulada 2, que sería el 25. Esto lo dividimos sobre F sub F absoluta, la frecuencia absoluta de la misma clase, que en este caso es 45. Simplemente eso, como pueden ver, si formulita, ya tendríamos el valor de mi mediana. ¿Ok? Es básicamente eso. Lo primero hallar n medios, identificar el valor de I y luego hacer el cálculo con la respectiva formulita. No es complicado, pero deben manejar fórmulas, ¿ok? Luego está la moda. La moda, como tal, tenemos que hallar primeramente lo que es el delta 1 y el delta 2. Entonces, delta 1, delta 2. Delta 1 es igual a F sub I menos F sub I menos 1. Es decir, que tenemos que hallar el valor de sub I. ¿Cuánto vale I? ¿No? ¿En qué fila estaría mi clase modal? O sea, ¿cuál es mi clase modal? Es básicamente el I. Esto lo limita la parte del que tiene la mayor frecuencia, ¿ok? Este valor de I lo va a delimitar la clase que tenga mayor F sub I, ¿ok? En mi caso yo puedo identificar claramente que tiene mayor frecuencia es el valor de 45, ¿cierto? Entonces mi valor de I va a ser igual a lo mismo, a la tercera fila, a la tercera clase, ¿cierto? Pues básicamente es eso. Ahora una vez que tengamos ya el definido el valor de I, definimos cuánto vale el delta 1. El delta 1 es igual a F sub I, es decir, a F3, F3 menos F2, ¿cierto? El otro sería F3 menos F4, ¿ok?
básicamente decimos, entonces F3 va a ser 45 menos 21, y el otro va a ser 45 menos 34. ¿Cierto? Básicamente es eso, y ya tendríamos ya los puntos deltas, y listo, ya podemos hallar lo que es la moda. Pues la moda simplemente va a ser igual a ¿qué? Al límite inferior sub i, el i, recuerden que es el 3, entonces sería 1.88 más la amplitud, que era 0.08, la amplitud de clase por el valor de delta 1, que es 24. Todo esto dividido entre delta 1 más delta 2. 24 más 21. ¿Cierto? Básicamente eso. Y listo, tendrían el valor de la moda. Sean rápidos para esto, ¿ok? También les suele preguntar sobre las medidas de tendencia central. ¿Ok? Y listo. Ya tendríamos los resultados de media aritmética, de mediana y de moda. ¿Ok? Son los resultados de lo que son medidas de tendencia central, los que se suele ver en la materia. Hay más, ¿ok? Hay más, pero eso les dejo ya, si es que gustan, ¿no? No se le mete el link a los demás, pero si es que gustan, pueden averiguar cuáles otros hay. Ahora bien, ¿cómo se interpretan las medidas de tendencia central? Está clarísimo, ¿cierto? Y algo que es muy importante que les mencione. Es ahora. Ok, es algo sí muy importante. Es lo siguiente. ¿Cuándo deben de manejar o cuándo deben aplicar la media aritmética? ¿Cuándo la mediana y cuándo la moda? ¿Ok? Cuando existan datos atípicos, ¿ok? O basta que exista un dato atípico, lo que deben de aplicar, ¿ok? Lo que deben de aplicar es la mediana, ¿ok? La mediana. Es la mejor. Y ustedes, por ejemplo, en mi ejercicio de aquí, como podemos ver, tengo todos estos datos, y por alguna extraña razón yo tengo aquí este 2.05, lo voy a poner, por ejemplo, 5.01. En esos casos se va a modificar automáticamente todo, ¿ok? Todo, pero va a afectar en lo que es mi media. Aquí no le está afectando mucho, pero ya, algo así. Pueden ver tanto en el histograma, se puede ver claramente que lo va a afectar muchísimo, ¿ok? Lo va a afectar muchísimo. Entonces, cuando existan datos de esa manera, deben de aplicar, lo que se suele aplicar es la mediana, ¿ok? Cuando existen datos atípicos en mi conjunto de datos. En este caso no es el caso, es 2.0. ¿Ok? Porque algo que tienen que considerar es lo siguiente. La mediana, la media aritmética, como pueden ver, está en función a todos mis datos. ¿Ok? Si yo tengo los 125 datos, la media aritmética influye. ¿Ok? Básicamente está siendo afectada por todos los datos. La mediana no. La mediana simplemente, como pueden ver, simplemente está considerando estos valores de aquí. Es como que no está siendo afectado por todos los datos. ¿Ok? Es cuando aplicar la mediana, aplicar la media aritmética. La media aritmética, si es que no hay datos atípicos, no hay datos como que muy sospechosos, entonces es lo más óptimo utilizar la media aritmética, ya que es como que el centro de gravedad. ¿Ok? La mediana, como les decía, siempre cuando existan datos de esa manera atípicos, es mejor utilizar la mediana. Y la moda, ¿cuándo se aplica? Bueno, la moda básicamente se aplica si es que no existe normalmente dos puntos, ¿ok? No existen dos puntas. En mi caso está bien aplicar la moda porque, como podemos ver, en mi histograma tengo solamente una punta, ¿cierto? Es aquí, una punta. Pero hay muchas distribuciones donde se manejan dos puntas, ¿ok? Por ejemplo, dos rectangulitos, digamos. Aquí otro más, aquí es 2.24, imaginen que sea alto, a la altura del, o un poquito más, del 1.92. Entonces ahí se lo conoce como distribuciones bimodales, cuando hay dos modas, ¿ok? Entonces ahí no es bueno aplicar la moda, ¿ok? Ahí es mejor la media aritmética. ¿Por qué? Porque ese punto me va a afectar en mucho, ¿ok? O sea, lo va a decir como que existen dos modas y no sabría cuál decisión tomar. Pero es un buen indicador también. Pero normalmente suele aplicar la media aritmética también.
¿Ok? Eso. ¿Ok? ¿Esto por qué les digo? Porque les puede decir el ingeniero, calcule las medidas de tendencia central y, considere cuál es la mejor. O sea, cuál cree usted que es la mejor. Entonces ahí entra también su criterio de ustedes. Ahora bien, ¿qué les estaba preguntando? La media aritmética. Ahora, ¿cómo interpretan, no? Recordemos que mis datos me estaba mencionando que estos son los tiempos que tardan en reaccionar, si no me equivoco. Los tiempos de reacción en minutos. Entonces, este valor central lo que les indica que el tiempo medio de reacción está entre 1.96 minutos, por así decirlo. ¿Ok? Según mi media aritmética. Y mi mediana es 1.95 redondeando. Y esto también 93. Básicamente estos datos están bien. ¿Ok? No están muy variados, pero estos datos también simbolizan lo que son los sesgos. ¿Ok? Básicamente teniendo estos tres datos pueden intuir cómo es su distribución, si es sesgada o no. Cuando estos valores son iguales, pues eso está básicamente bien, no está sesgado, está simétrico. Eso vamos a ver luego, qué es sesgo. Pero si es que estos datos, como pueden ver, existe una variación de los decimales, pero existe variación, se lo conoce como, sí, como que se está viéndose un sesgo. Sin ver el histograma incluso, se pueden ya predecir que hay un sesgo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero básicamente es eso, que el tiempo promedio, y pongan ustedes, el tiempo promedio, considerando las tres, está oscilando entre 1.95 minutos, por así decir. ¿Cierto? Entonces, eso, chicos, sería básicamente las medidas de tendencia central. Creo que levantó su mano la compañera, que era Alejandra. Así es. Era una pregunta de, considerando datos atípicos, ¿podemos considerar también un valor muy bajo? Eh, Porque ha dado el ejemplo de un valor muy alto, que es sí, un sí, dato lo mismo, lo atípico. mismo. Lo mismo. Si aquí, por ejemplo, tengo un 0.05, también es atípico. Lo mejor que tienen que hacer ahí es eliminar y poner en sus observaciones, si es que hacen una hoja de control, dato atípico, tanto, como está en su práctica la práctica 2. Siempre, o sea, para un análisis los datos atípicos te afectan mucho. Y para esos datos atípicos lo mejor que se hace es las gráficas de cajas y bigotes. ¿Ok? Considera datos atípicos, considera rangos intercuartiles y demás. ¿Ok? Eso, pero sí puede haber menores o puede haber máximos. Son puntos muy bajos o puntos muy altos. Ahora bien, las de Sí, dispersión. hace una pregunta. Tengo una Dime. pregunta. ¿Qué tal si hay dos frecuencias iguales? Entonces, ¿cómo sería? Se Exacto, calcularía la moda. exacto, muy bien. Si es que hay dos, muy buena su pregunta. Si es que hay dos de la misma frecuencia, por ejemplo, aquí es 45, hay dos modas en sí. Ustedes calculan tanto este valor, esta moda en base a esto y también en base a esto. Y ponen la distribución es bimodal. ¿Por qué? Porque hay dos modas. ¿Ok? Si hay dos valores con las mismas frecuencias, es una distribución bimodal. Obviamente tienen que ser iguales, ¿ok? Tienen que ser iguales. Por ejemplo, no seguidos, por ejemplo, aquí que esté el 45, digamos. Pero tienen la misma frecuencia. Lo que me va a representar es algo así. A ver, algo así. ¿No? El histograma, suavizando un poquito el histograma. El histograma que tenemos es más o menos así, ¿cierto? Es como que aquí están los rectangulitos, pero si suavizamos los rectángulos, se lo conoce como suavizamiento, algo así, ¿no? Tenemos esa formita. Pero en este caso de 45, ¿cómo va a ser nuestra formita? Va a ser así. Va a ir así, va a bajar y luego va a estar ahí. ¿Ok? Entonces, eso se lo conoce como bimodal. ¿Ok? Existen dos picos. Entonces, simplemente calcula. ¿Ok? Calcula. Los dos, o sea, tanto para este sub i, una moda para este valor y este valor. ¿Ok? Espero que haya respondido su pregunta. Aunque rara vez se ve. Nunca he visto un ejercicio que me toque justo las mismas frecuencias. Exacto, me dice Julio. Exacto, Julio, está bien. Sí, lo mejor es eliminar los datos atípicos. ¿Ok? Siempre eliminen los datos atípicos. Pero si es que igual existen un poquito, digamos, no muy alejados,
que igual son alejados respecto a los demás, por ejemplo, que sean 2.14, digamos. ¿Ok? Hace variar los datos en 2.14. Entonces, a eso no podrías eliminarlo como tal, porque tal vez es, no, 2.14 no sería. Por ejemplo, 2.55, ¿no? Eso, ¿ok? Tal vez se ha presentado, tal vez es realmente, pero se lo conoce como dato típico, ¿ok? Ya. Sería tendencia central. Exacto, se reduce. Y o sea, básicamente desde el inicio tienes que darte cuenta si es que hay datos atípicos. ¿Y eso cómo se da cuenta? Pues haciendo esto de aquí. Esto de aquí. ¿Ok? Se dan cuenta haciendo esto porque en un ejercicio les va a salir de esa manera. A ver, para algunos preguntan, ¿no? De esta manera. Yo voy a tener diferentes clases. Por ejemplo, imaginemos que tengo 11 clases. Voy a tener de esta manera. Ahí se ven, dar cuenta que hay una de esa manera. ¿Ok? O sea, este dato está muy alejado de los demás. ¿Ok? Normalmente estaba bien hasta aquí, pero aquí hay un 0, 0, 0 y aquí hay un 1. Entonces, eso es como una representación de un dato típico. Un dato que está normalmente fuera de los rangos. ¿Ok? Eso se presenta de esa manera cuando hay datos así. Se ve mucho cuando el ingeniero hace sus interpretaciones de sus datos. Como les digo, algunos están inventándose, ¿cierto? Entonces, va a haber tal vez de esa formita. ¿Ok? Tal vez. Porque algunos tal vez pongan el nivel de luz, digamos, 2000, digamos. ¿No? El ingeniero tal vez no se dé cuenta al inicio, pero ahí se va a dar cuenta. ¿No? ¿Quién apenas 2000 va a decir? ¿No? En su valor máximo incluso se dan cuenta también. Ya, eso chicos. Ahora dispersión, pero sin antes explicarles qué es población y muestra. ¿Alguien me podría dar un ejemplo por puntos? Para sus compañeros y demás, un ejemplo de población y muestra. Auxi, Sí, un Auxi. ejemplo. Sí. Díganme, los dos van a participar. Dos ejemplos. El primero, Ya, yo puedo dar un ejemplo de, por ejemplo, todo un país y esa sería una población y sobre una ciudad que sería una muestra. ya está bien. Está bien, pero un poco muy general, pero está bien. Lo puedes poner en el chat, por favor, no tengo listas impresas. Participación puedes poner, ¿ok? Auxi, sería también sobre las ladrilleras que tenemos en el departamento y la población, digamos, sería eso, y la muestra sería tomar solo de la zona de Capachos, por esa parte, que hay Exacto, eso una sí está parte. más. Esto está genial. Sí, eso se los conoce como muestras por conglomerados, si es que también quisieran saber. Pero está muy bien. Pones nomás tu nombre en el coso, participación también, por favor. Los demás, creo que han levantado también sus manos, también pueden dar su opinión. Ingeniero, un ejemplo sería, digamos, de los mismos estudiantes, la población puede ser toda la UTO, pero una muestra también puede ser solo la facultad, digamos, en algún caso quisiéramos preguntar, ¿no ve algo? Ya, sí, está bien. Está bien, también sería por conglomerados, pero eso está un poquito, a ver, si consideramos a los estudiantes de la UTO, lo mejor que tienen que hacer, si consideran una muestra, es no considerar simplemente a la FNI, ¿ok? Tendrían en considerar todas las carreras, y se lo conoce como que por conglomerados, a todas las facultades, pero en sí tomar una cierta cantidad de estudiantes de cada facultad. Digamos, aquí está la FNI, la de Economía y demás, ¿no? Las diferentes facultades, pero tomar, en vez de todos los estudiantes de la facultad, tomar, por ejemplo, en función a sus pesos, en función a cuántos estudiantes, por ejemplo, 100 estudiantes de la FNI, de Economía, por ejemplo, solamente 30, de Medicina tal vez son más, unos 70 estudiantes, y eso. Eso se llaman como que muestras estratificadas también, en la parte de por pesos, ¿ok? Eso es como un ejemplo mejor de explicar una muestra a partir de la UT. Porque decir FNI, básicamente sí está sacando una muestra, pero como que un poco también muy específico. Es como que la FNI se vuelve tu población, ¿entienden? O sea, la FNI no representa mucho a la UT. En sí, todas tienen peso, todas tienen su voz y voto.
tanto las diferentes facultades. ¿Ok? Pero está bien, pones nomás en el chat participación, como sus compañeros. Esto lo estoy grabando y al final, cuando hago las asistencias, veo. Creo que alguien más o nadie más. ¿Algún otro ejemplo? Sí, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, si queremos hacer una inspección, justamente hablando de la materia de algún producto, Exacto. podemos hacer un muestreo y ese muestreo podemos, digamos, sacar ya sea mediante un criterio o aleatoriamente el producto que queremos inspeccionar. Exacto. Para no inspeccionar, por ejemplo, el lote de que podría ser 5.000, tal vez, me estoy inventando, y no Sí. inspeccionar todos los productos. Muy bien, Julio, muy bien. Eso es realmente una muestra, ¿ok? En el sentido de la palabra. Es básicamente un subconjunto de todo el universo o todo el conjunto, ¿ok? Está muy bien. Pones más participación en el chat, por favor. A ver, ¿dónde está esto? Y como decía su compañero, en control de calidad nunca se va, o sea, normalmente no se suele inspeccionar si se produce en lo que es líneas de producción, en la parte de producción a escala. No se va a inspeccionar todas las unidades, lo que se hace es sacar muestritas. O sea, como está aquí en el ejemplo, se han tomado 5 mediciones de 1000 productos cada día. O sea, cada día se están produciéndose 1000 productos, ¿cierto? Es la que produce la empresa. Pero simplemente voy a sacar 5 mediciones, ¿no? En diferentes horarios, sea a las 8 de la mañana, a las 10, otro a las 12, otro en la tarde, a las 3 y otro a las 6, digamos, ¿cierto? En diferentes horarios y considerando también la parte de una población. La población en este caso sería el lote, todo el lote de producción, los 1000, y las muestras sería simplemente de 5. O sea, la muestra es un pequeño segmento de toda la población. ¿Ok? Eso está, lo que han explicado sus compañeros son ejemplos de población y muestra. ¿Ok? Que tienen que entender. También les sugiero que lean técnicas de muestreo, ¿no? Como decía su compañero también, aleatoriamente o pueden ser sistemáticamente. Sistemático es cuando siguen un patrón. Por ejemplo, yo puedo sacar unidades, por ejemplo, a ver lo siguiente. Si están viniendo en una línea de producción, yo cada 100 productos puedo sacar una muestra. ¿Ok? En la línea sale un producto, básicamente va contándose 1, 2, 3, salen 100 productos y saco otra muestra. Otros 100, otra muestra. Y otros 100, otra muestra. Eso es la técnica que se hace, por ejemplo, cuando se hacen investigaciones, por ejemplo, en la parte, en las calles, en las encuestas, ¿no? Uno separa para que sea realmente representativo. Cada 5 estudiantes que entran a la facultad, entrevistarlo. Cada 5, otros 5 estudiantes entran, entrevistarlo al siguiente. Siguen un patrón, eso se lo conoce sistemático. Otro es el aleatorio, que básicamente sin mirar y puedo decir este de aquí, los voy a encuestar o algo así. En este caso, los productos, voy a seleccionar de un lote ya fijado 5, digamos, este de aquí, 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 listo. Pero básicamente es eso, técnicas de muestreo, hay más, como les dije, estratificado y por conglomerados, que sería bueno que lo vean si es que han visto, que lo repasen. Entonces, eso. Ahora bien, esto les explico porque tienen que tener cuidado cuando calculen las medidas de dispersión, ¿ok? Como me dice aquí. Deben de considerar, ¿mis datos son muestras o son población? O sea, ¿corresponden a una muestra o corresponden a una población? ¿Ok? En mi caso, como pueden ver aquí mismo le está diciendo, toman 5 mediciones de 1000 productos cada día durante 25 días. Son datos muestrales, ¿cierto? Son muestras. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es sacar básicamente medidas de carácter muestral, ¿ok? Muchos casos tal vez no les mencionen nada, de muestra, simplemente les da datos. Ahí deben de tener el criterio de a qué se refiere, a población o a muestra. Normalmente es población, porque si no me dice que es una muestra, no puedo suponer que es una, que es pues, que es una, que es una muestra como tal, si es que no me lo dice ahí claramente. Si es que no les dice nada y van a ver ejercicios, cuando no les diga nada, asúmanlo como población. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente no tienen información que realmente es una muestra o estamos hablando de la totalidad de datos. Ok, en este caso me está diciendo clarito que son mediciones y en la materia normalmente se ven lo que son muestras. ¿Ok? Entonces normalmente manejen lo que son medidas de dispersión muestrales.
que está aquí. ¿Ok? Existen diferentes medidas de dispersión, como les decía, tanto para muestras y para poblaciones. ¿Dónde varían realmente? Son tanto en la varianza y por ende en la desviación típica. ¿Ok? Eso. Entonces vamos a calcular, ¿no? Para nuestros ejercicios la varianza. Las medidas de dispersión que serían la varianza y la desviación típica, más que todo. ¿Ok? Ya ustedes si tienen un tiempo y demás, pueden calcular las demás que están aquí, que están las formulitas también explicadas. ¿Ok? Que esto, por ejemplo, no van a poder si es que no ven medidas de posición. También no se ve en la materia, pero como les digo, es como que más general lo que les muestro por si quieren aprender o recordar todo en su totalidad. No, en la materia no se ven muchas cosas porque por sí ya es pesado, entonces ¿para qué hacerlo más pesado? Entonces sabemos que es muestra, entonces lo que tenemos que aplicar son estos dos. ¿Estamos hablando de datos agrupados o no agrupados? Recordemos que estamos hablando de datos agrupados, entonces lo que yo tengo que hacer es básicamente aplicar esta formulita de aquí. Para datos agrupados, la varianza muestral. Entonces voy a venir aquí y voy a calcular. Lo que son las medidas de dispersión. Ya. Son chicos por el tiempo, pero no se puede evitar. Ya, vamos a calcular. Me indica que aquí tengo que hallar x sub i al cuadrado por f sub i. Entonces, lo primero que voy a hacer es formar una nueva columna, ¿cierto? Voy a decir x al cuadrado por f sub i. Entonces yo simplemente digo que al x, a la marca de clase, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por la frecuencia. Simplemente x sub i al cuadrado por la frecuencia. Y listo. Para cada clase, al final hago una sumatoria. ¿Cierto? ¿Y qué más me pide la formulita? Me pide la sumatoria de x por f, que ya tengo, que ya he hallado para la media. Y listo, ya tendría todo. Voy a hallar lo que es la varianza. Básicamente va a ser igual. N recordemos que es 125 por x al cuadrado por f sub i. Esto menos x por f sub i. Sería el 244, ¿cierto? Esta es la sumatoria de x por f. Y luego esto lo divido sobre n por n menos 1. Y listo, ya tendríamos ahí lo que es la varianza muestral. Ok, aquí bien no es necesario que pongan todas las decimales, basan 3, 2 o 3. Ya tendríamos ahí nuestra varianza muestral. Ok. Ok. Ahora, ¿cómo se calcula la desviación típica? La desviación típica simplemente, como le dice aquí, es básicamente sacar la raíz cuadrada de la varianza. Ok, es como que la más fácil, la más fácil. Simplemente es sacar la raíz cuadrada a la varianza. Entonces simplemente voy a venir y voy a decir raíz cuadrada de la varianza. Y listo. Ya tendrían ahí lo que es la desviación típica. Desviación típica o desviación estándar, ¿ok? Si es desviación típica, no tengan miedo, digamos, ¿no? Es lo mismo que desviación estándar. Pero en este caso sería la muestral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mis datos son muestrales. En caso de que sean poblacionales, lo que tienen que hacer es aplicar esta de aquí. ¿Ok? Que varía en poco, sí, varía en poco, pero varía. ¿Ok? Varía. Y para datos no agrupados, también se lo van a ver básicamente esto. Como pueden ver, en datos no agrupados no hay frecuencias. Simplemente son las X. ¿Ok? Y listo. Algo más que me estaba olvidando. ¿Cómo se simboliza? La varianza o desviación se simboliza como sigma en la población y como S en la muestra. Y la media se lo simboliza como mu en la población y como X doble barra en la muestra como está aquí. X varita, perdón. Como está aquí. ¿Ok? ¿Varía estas medidas de tendencia central para población o muestra? No, no varía, ¿ok? Es la misma. Las fórmulas son las mismas
Para todos lo mismo, solamente donde varía en la población y muestra y tener mucho en cuenta es aquí, en las medidas de dispersión. Más comunes son estas, ¿ok? Ahora vamos a ver el coeficiente de variación. Coeficiente, es una medida de dispersión relativa. Coeficiente de variación. Básicamente, como indica aquí la formulita, es dividir a la desviación dividido sobre la muestra. Sobre la media, perdón. Entonces aquí está. Y voy a decir, el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación, que es 1.96, dividido entre la media. La media es 1.9457 y esto lo voy a expresar en porcentaje. ¿Ok? Ah, ya, miren, este caso es muy interesante. Este caso es muy interesante porque la media me sale igual a mi desviación, o sea, casi son iguales. Normalmente, por ejemplo, esto se me... O es que estoy lo mal. Creo que aquí. En este caso está bien. Pero, bueno, se puede presentar estos casos, ¿ok? Donde me salga mayor al 100%. Normalmente estos datos, por ejemplo, la media son, no sé, datos mayores a la desviación y por ende sale un valor más bajo. Por eso, como les digo, esto es un coeficiente, una medida de dispersión relativa. Depende mucho de la media y de la desviación, ¿ok? Entonces, como que a veces puede tener estos errores. O también cuando X es negativo, ¿ok? Es por eso que aquí se pone valor absoluto incluso. Ok, otra vez me he equivocado en la formulita. Eso lo voy a ver luego. Pero estos momentos serían eso. ¿Necesitan dudas, chicos? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Con lo que se ha visto medidas de tendencia central, de dispersión. La próxima semana vamos a ver medidas de forma, pruebas de normalidad incluido ahí, y prueba chi cuadrado, bueno, es una prueba de normalidad, y distribución normal. Con eso acabaríamos la parte de descriptiva, de lo que se ve en la materia. Y luego, no sé, vamos a ver tipos de examen o algo así. Una clase tipo extra. ¿No hay dudas, chicos? Sí, no, la fórmula no es, no. Dime. ¿Sabes? Me he equivocado. O aquí, es que esto le he puesto recién nomás. Pero que recuerdo, está bien. Dime, Alejandra. Sí, no sé si podría explicarnos un poquito cómo realizar la hoja de verificación con los datos que hemos tomado, porque el ingeniero nos ha mostrado un ejemplo, pero no nos ha dicho cómo llenar. Ya, a ver, la hoja de verificación, pueden poner presente y no sé, tal vez algunos están cansados y se pueden nomás retirar. Ya ha cumplido la 1 hora y media. Presente, sus nombres, por ejemplo, Alejandra mismo está con B, y pues pongan sus apellidos en su nombre. Ojito, algunos están con, por ejemplo, Emma, entonces pongan por favor apellidos y recién pongan presente, ¿ok? Si no, no los va a contar. Ya, a ver, un ejemplito de la hoja de verificaciones, como les digo, ¿cómo sería aplicado, no? Sus datos. Por ejemplo, yo pondría aquí el nombre. Pondría, por ejemplo, ¿qué más? Nombre. Su nombre de ustedes. Luego, por ejemplo, podríamos poner las características. Número de focos.
es que es 1 o simplemente ponen 1. Y acá abajito, distancia de los focos. ¿Ok? Focos o lámparas. Y después de eso podrían poner ¿qué? Aquí en formato, ¿no? Pueden haber hecho en Excel. Y aquí la distancia en focos. Y aquí podrían poner el color de paredes. ¿No? Aquí podrían poner la parte de la potencia del foco. El tipo de lámpara o tipo de foco. Tipo de lámpara voy a poner. Luego, ¿qué más les pedía? Potencia. Aquí el tipo, aquí al ladito su potencia podrían poner. ¿No? Y considerando también, aquí normalmente se ponen las máquinas, el número de lote y todas esas cosas, pero adecuándolo a lo de ustedes, ¿no? Y luego ya creo que estarían todos los parámetros. Color, potencia. Ah, el modelo celular. El instrumento aquí. Instrumento de medición, algo así. Aquí ponen lo que es el celular. Que el celular marca tantos. Aquí la aplicación podrían poner. La aplicación, segmentando, digamos. Aplicación en un punto. Y aquí ponen el luxómetro, por ejemplo. Y aquí ponen el registro. Aquí podrían poner valor, registro. El registro 1, el registro 2, registro 3. Considerando, por ejemplo, aquí el valor que han leído, el valor máximo, valor mínimo, y luego aquí podrían poner incluso la hora exacta que han hecho la medición. ¿Ok? Hora y fecha incluso, a ver, fecha y hora. ¿No? Considerando aquí, por ejemplo, van a poner 20 de agosto y hora. Pues la hora, tantos más. ¿A qué hora exactamente han medido esto de aquí? De esa manera podrían haber hecho su registro. Y aquí luego poner aplicación en la parte de abajo, poner la parte de look like meter, creo que era, y aquí el luxómetro, ¿no? Luxómetro y aquí el look like meter, que es look like meter. Y aquí abajo la firma de ustedes, firma por ejemplo como que del inspector, algo así. Inspector y el firma que les va a evaluar. Firma responsable. Aquí ponen el nombre del INGE. Pueden poner mi nombre. no el responsable, sino supervisor, el que está midiendo, ustedes van a ser los que están midiendo, el supervisor y obviamente el gerente, como decir, el gerente general y el supervisor de calidad, por ejemplo. ¿No? O sea, yo podría ser como que el que les va a controlar los datos y el que les va a aprobar es el INGE. ¿Ok? Entonces podría haber 3, los nombres respectivos y sus firmas de ustedes y aquí lo dejan vacío. ¿Ok? Entonces sería como que una forma de cómo podrían haber hecho la hoja de verificación. Tal vez algunos parámetros más aquí lo pueden anotar. No, aquí, por ejemplo, aquí abajito pueden poner observaciones. Siempre se ponen observaciones. Observaciones y ahí 2 puntos. Y ahí ponen sus observaciones si es que han tenido. Listo. Yo creo que ya tendrían completo una hoja de verificación, una hoja de control. ¿Dudas? Auxi va a subir formulario o algo para que podamos subir nuestros archivos. Ya he subido. Ya está en el grupo. ¿O no está en el grupo? Ya está en el grupo. Ya ayer he subido. Esos chicos, básicamente. A lo que sé, Gracias, dime. Ah, ya. Lo que sé, esto les dijo el INGE, ¿no? En diferentes horarios. Ya esto y luego les dijo las variaciones. O sea, si no lo han puesto, pues tampoco lo pongan, digamos, ¿no? Pongan observaciones, no se ha registrado valores críticos o valores respecto a las variaciones. Tampoco creo que va a ser un análisis de esto. No creo, porque el mínimo algunos tal vez haya salido 0 o algo así. Entonces, más que todo, estos son los datos que realmente importan, yo creo.
Ok, pero si es que han puesto, llenen nomás sus valores máximos y mínimos. Yo lo voy a acomodar en Excel para ya pasar al ingeniero el día de mañana. Por eso tienen hasta las 11. Ok, ¿dudas, preguntas? Auxi, una Sí. pregunta, aparte de valor, ¿qué tenemos que poner? Lo que nos sale en la aplicación, o sea, a lo que a mí me salían dos datos, entonces en valor, ¿qué tendría que poner? El valor, el luxómetro te sale un valor grande, ¿no ve? En grandecito. Ese es el valor real que estás midiendo. ¿No? Elige, les digo que tienen que dejarlo en reposo y que no tienen que moverlo en el mismo lugar todos los días. Ese es el valor, el que sale en el medio siempre, en el número más grande. Luego le sale el valor máximo y el mínimo. Creo que en el Looks Like Matter, creo que le sale también el promedio, ¿cierto? Que básicamente eso lo puede hacer el ingeniero, o sea, básicamente en función de estos dos. Sumar y, o sea, promedio y listo. Es por eso que no es tan importante ese valor en el Looks Like Matter. Pero en el luxómetro salen tres valores: máximo, mínimo y el valor. En el valor, en lo que es el valor medido, el que está midiendo, que está variando. El máximo, el que han registrado como máximo, y el mínimo como mínimo. Y pongan aquí la fecha y la hora. No está en el formulario la fecha y la hora, pero pónganlo. Siempre se pone. Sí, pueden volver a Gracias. enviar, chicos. Los que tal vez han enviado, no está limitado para uno. Pero no creo, el INGE creo que les dijo, tal vez para su examen, les pidan, ¿no ve? Eso escuché en su video. Entonces, esto de aquí al INGE tal vez no le importa, tal vez no va a revisar el día de miércoles las hojas de verificación de cada uno. Pero ténganlo como que de esta manera para si su examen tal vez les ponga por puntos, digamos, por 20 puntos, digamos, si es que realmente han hecho esta hoja o no. Es una manera, ¿ok? Una manera de cómo podrían haber hecho. También podrían tomar en cuenta otras características o separar el modelo y celular y luego la aplicación, combinarlo o hacer diferentes hojas. Ya vean su forma. O sea, no hay una forma específica de cómo pueden hacer una hoja de verificación para este tipo de casos. Bueno, chicos, aquí les estaba mostrando llenado de tablas. Su práctica está en función a esto, ¿ok? Llenado de tablas. Les voy a pasar ejemplitos, ¿ok? Voy a tratar de hacer ejemplitos, no me da el tiempo para explicarles, pero es básicamente, por ejemplo, este de aquí. Me van a dar datos así, y yo tengo que aprender a llenar esas tablas, ¿ok? A partir solamente de estos datos. Cosa que es simplemente aplicar las fórmulas que ya hemos visto, que son estas de aquí, ¿ok? Básicamente aplicar estas. Hay diferentes. Esta es, por ejemplo, la más interesante. ¿Ok? Esta de aquí. Esta, si no, les voy a pasar, ¿ok? Resuelta. Y ya lo ven ustedes. Y en su práctica estoy poniendo uno similar a esto. Un poco más complejo. Entonces ustedes ya ven cómo manejar ya y dominar las propiedades de las frecuencias. ¿Ok? Esto les voy a pasar resuelto. Porque es como similar a su práctica para que ya lo vayan viendo. ¿Ok, chicos? Si no hay dudas, preguntas, teníamos finalizado el día de hoy. Perdón por extenderme mucho, pero es que así no van a ser las clases, yo creo. Auxi, Dime. en la fórmula de la desviación le faltaba poner al cuadrado el segundo término del numerador. Ah, exacto. Este de aquí, ¿no ves? Este de aquí se le va al cuadrado. Ya me acuerdo. Muy buena observación. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamabas? Omar. Muy bien, gracias. Ya te tengo como que... Listo. Se le va al cuadrado, entonces aquí sería llevado al cuadrado. Y ya, ahí está bien. Ok, ahí está bien. El valor de la desviación. ¿Algo más que quiero decir? Que el CB entre menor es mucho mejor. Este valor entre menor, o sea, 1% es mejor que si te sale 80 o 20%, entonces es peor. ¿Ok? Entre menor es mejor. ¿Ok? Esto de aquí si lo da al cuadrado. Eso, es que estoy diciendo hice estas formulitas. Entonces eso, chicos, si no hay dudas, gracias, Omar. No hay dudas, tendríamos finalizado la clase del día de hoy. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? El con fórmulas, ¿lo vas a subir a Classroom? Sí.
como tal, estoy haciendo un formulario, a ver, les voy a hacer ver, pero aún no he terminado. Y les paso, ¿ok? Para toda estadística. Para regresión, aquí está incluso. Para regresión múltiple y el, ¿cómo se llama? Lineal y el múltiple. Simple y el múltiple, perdón. Ahí estoy tratando de hacer, ¿no? Me falta. Estoy básicamente llevando de aquí a allá. Ok, pero les voy a pasar. Una vez que tengo, antes de su parcial, yo lo voy a acabar y ya les paso de estadística. Y también el Excel, ahí también van a estar aparte. ¿No hay dudas? Sí, una consulta, el formulario para llenarlo, ¿lo has subido al WhatsApp o en Al WhatsApp, al WhatsApp. Al WhatsApp. Algo que más que les quiero acotar. Ya tengo clases ahorita. Todas las tareas con el ingeniero, si es que están con la auxiliar del paralelo, por ejemplo, del paralelo A con Isabel, y les da una tarea al ingeniero, o sea, en el paralelo correspondiente que están siempre, es con mi persona simplemente, ¿ok? Los datos, la toma de datos, o si es que les dice el ingeniero una práctica y me tienen que pasar, y que tienen que pasar a su auxiliar, es a mi persona, aunque estén pasando en el paralelo, en el otro paralelo, aunque aquí no creo que estén en otro paralelo, pero eso les digo, les comentan a sus demás compañeros, ¿ok? Es con el auxiliar, las tareas docentes con el auxiliar respectivo del paralelo.